Saludos cordiales, mi nombre es Jonathan Ismael Galvez Bonilla, alumno de la licenciatura en Ciencia de la Matemática y de la asignatura de Producción de Materiales Didácticos. En esta hora vamos a hablar un poco de la didáctica del cálculo diferencial, ya que estamos estudiando la evaluación de materiales didácticos en la unidad 3 de la asignatura. Vamos a comenzar eh, viendo los tipos de evaluación que se pueden utilizar, el enfoque que recomiendo ejercer, un pequeño ejemplo aplicado en el cálculo diferencial, el, el error, cómo podemos considerar las fallas y por último una pequeña conclusión. Entonces, en los tipos de evaluación, yo considero que debemos de tener en cuenta la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Esto debido a que cuando tomamos en cuenta la formación diagnóstica, podemos tener un punto de referencia por el cual partir. Es decir, podemos considerar si los muchachos tienen bases sólidas de cálculo o si lo han visto en ocasiones anteriores o si tienen nociones y así saber si podemos partir de un tema un poco más formal, más teórico, o si necesitamos adaptar los contenidos para ser impartidos de una manera eh, más digerible para los alumnos. En la formativa, yo considero que los alumnos deben de tener en cuenta eh, que nosotros tenemos que tener en cuenta que las evaluaciones que les hacemos a los alumnos no deben de ser simples exámenes o ejercicios planos, sino que podemos tomar en cuenta actividades diferentes, como por ejemplo hacer una presentación, realizar una guía de ejercicios y que de esos cada alumno explique uno diferente. Son maneras en las que podemos hacer evaluaciones de una manera que no solo sea una guía de ejercicios, se resuelve, se manda al profesor y se espera el feedback, sino que es un poco más dinámico. Y en la sumativa, de igual manera, se pueden tomar en cuenta estas estrategias, ya que así no es algo muy lineal, en el cual el alumno solamente lee, estudia, recibe la clase y luego da una respuesta y espera a ver si está mal o si está bien, sino que sea otro tipo de estrategia por medio del cual el alumno esté siempre en el centro del proceso de aprendizaje. Es lo que me lleva al enfoque, que el enfoque que tenemos que darle tiene que ser constructivista, ya que el alumno tiene que ser el centro de ese proceso de aprendizaje y de esta manera podemos tomar estas estrategias que menciono. Por ejemplo, para que el alumno, para que nosotros logremos que el alumno tenga un aprendizaje significativo y utilicemos una estrategia constructivista, nosotros podemos tomar en cuenta estos tipos de evaluaciones que son un poco diferentes a lo convencional. Esto con el fin de que el alumno siempre tenga retroalimentación, que no se pierda en el proceso de aprendizaje, de que empecemos bien, el alumno entiende, pero hay un bache en el cual no entendió y se pierde ese seguimiento. Eso es lo que tenemos que evitar. Y es aquí donde nos ayudan mucho las estrategias constructivistas, porque si tenemos un seguimiento, por ejemplo, una estrategia que me gusta mucho es cuando los alumnos se corrigen entre ellos los errores y también el docente es como un guía. Aquí ellos pueden entre sí ver si tienen un error, una falla y corregirse entre ellos y recibir esa retroalimentación entre los mismos alumnos. Y aquí me voy a saltar el ejemplo, el error. ¿Qué es lo que quiero decir con el error? Nosotros, al momento de estar enseñando y los alumnos se equivocan o presentan fallas o surgen errores en sus cálculos o en el estudio de la asignatura, no tenemos que decirles, ok, te equivocaste, este está malo, no era esta la respuesta, falla, y hasta ahí. Sino que tenemos que aprovechar, ok, en este ejercicio hiciste estos pasos y te equivocaste aquí. Y darle esa retroalimentación al alumno de
por qué se equivocó, por qué la respuesta que dio no fue correcta. Aprovechar el error, esa falla, ese error para poder darle una retroalimentación al alumno. Y así se aprovecha de corregir lo que no se ha comprendido. Esto sí, hay que hacerlo de una manera, tenemos que pensarlo muy bien cómo realizarlo y no solo decirle, ah, esto está mal, era así y punto. Sí, es una retroalimentación, pero sería mejor si le decimos, esto está mal, pero porque se hace de esta y esta manera. Y dar otro ejemplo similar a este, y en este ejemplo, si te fijas, se hace de y esta manera. Eh, lo que quiero resaltar es que es necesario dar esa retroalimentación y de esta manera el alumno siempre se mantiene con ese, o sea, a pesar de presentar ese problema, esa dificultad, siempre se mantiene como centro del proceso de aprendizaje. Un ejemplo, eh, tenemos un estudiante que está estudiando los límites, ya que estamos hablando del cálculo diferencial. Tenemos los límites y el estudiante llega a una indeterminación. ¿Cómo procede? Primero tenemos que ver los casos. Si es una determinación infinito sobre infinito, cero sobre cero o algo partido sobre cero. Entonces, viendo esos casos, es que nosotros podemos sugerirle al alumno, ok, si es trigonométrica vas a proceder de esta manera. Si es de logarítmica vas a proceder de esta manera. Puedes atacarlo de aquí. Si es racional, puedes usar el conjugado. Y así poder guiar al alumno a tener en cuenta todo ese aprendizaje integral y no solamente dar un ejemplo, que por lo general se da el más sencillo, el más general, y, y ya cuando se presentan casos más específicos, casos un poco más difíciles en la evaluación, eh, el alumno ya no encuentra qué hacer o nunca vio un exponencial en un límite, entonces ahora no sabe cómo atacar el problema. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todos estos bloquecitos para construir algo que sea de calidad. Entonces, necesitamos tener en cuenta que si hay errores, se dé esa retroalimentación, ya que el alumno tiene que ser el centro del proceso de aprendizaje. Y tomar en cuenta que este enfoque constructivista es porque nosotros deseamos que el alumno esté ahí, o sea, no se pierda ese seguimiento ni quede en el olvido, o solo darle una guía y ahí lea la guía, ahí están los casos, sino que se le presenten los ejemplos y se le expliquen y dar la apertura a que si hay alguna duda o algo que no quedó claro o si surge algún problema, estar abierto siempre a darle esa retroalimentación al estudiante. ¿Ok? Entonces, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.